Buenos días, mi nombre es Raúl Sotelo, soy médico neumólogo del Hospital Nacional Ariel Alcides Carrión. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre el asma. El asma es definido por la guía española la guía GEMA, publicada en el 2020, como un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos. Es importante esta definición de síndrome porque, como vamos a ver más adelante, el asma no es o no se comporta como una sola enfermedad, sino que diversos pacientes que la padecen van a tener distintos grados de severidad, distintos mecanismos de inflamación, diferentes tratamientos, diferentes grados de severidad, diferentes exacerbadores. Por lo tanto, algunos hablan de enfermedad heterogénea y aquí la guía española nos habla como un síndrome compuesto por distintas enfermedades que tienen como vía común una inflamación crónica de la vía aérea. Entonces vamos a ver que las personas que sufren que padecen este mal, pues se pueden presentar con distintos fenotipos y endotipos. Y que vamos a ver que distintos fenotipos van a tener diferentes marcadores de inflamación y que incluso dentro de un mismo fenotipo pueden coexistir distintos mecanismos inflamatorios que llevan a ellos. Entonces nosotros, para poder evaluar el asma, para poder conocer esta enfermedad, lo que vamos a tener es una historia típica de tos, sibilancias, sensación de falta de aire, opresión torácica, que además va a coexistir con la presencia de algún grado de obstrucción de la vía aérea, que suele ser variable. Esta sintomatología suele tener algunas características como el predominio nocturno, como que suele haber algunos desencadenantes, siendo el desencadenante más común las infecciones virales. Aquí podemos ver una pequeña lista de desencadenantes, de síntomas y agudizaciones del asma, como suelen ser, una vez más, los virus, sobre todo el rinovirus, exposición a algunos alergenos, polución, hongos, algunos medicamentos incluso también pueden desencadenar una crisis de asma. Entonces, una vez más, en el asma vamos a ver dos cosas: uno son síntomas y dos, una obstrucción a la salida del aire que suele ser variable. ¿Por qué es importante esto? Es importante conocer a esta enfermedad porque, si bien es cierto, no hay un tratamiento curativo como tal, cuando una persona que padece asma está bien controlada, pues no va a presentar síntomas molestos ni de día ni de noche, pueden requerir poca medicación de rescate y van a tener una vida productiva, van a ser personas activas físicamente. No va a haber un deterioro o vamos a prevenir un deterioro de la función pulmonar y además vamos a evitar que hayan ataques graves de asma que pudieran poner en riesgo la vida de los pacientes. Esta es una enfermedad muy común, dicen de 1 a 18%. Estos son una gráfica hecha basándose en el estudio ISAC, donde a Perú, tanto en el ISAC 1 como en el ISAC 3, vamos a ver que hay una prevalencia bastante elevada de síntomas autorreferidos compatibles con asma en distintos grupos etarios, sobre todo en adolescentes. Aquí está el Perú. Color rojo indica mayor a 10%, de hecho, como les decía, era mayor al 20% o alrededor del 20% en ambos estudios la prevalencia en nuestro país. Bueno, típicamente hemos hablado de que van a haber diversos componentes de la obstrucción bronquial o diversos componentes que van a limitar la salida del aire. Vamos a tener que el músculo liso alrededor del bronquio se contrae y esto va a generar obstrucción. Vamos a tener que además lo que predomina es la inflamación, el edema a nivel de la vía aérea y que también va a haber un exceso en la secreción mucosa. Todo esto en conjunto va a generar obstrucción bronquial, dificultad a la salida del aire.
No vamos a ahondar mucho en esta parte, pero vamos a ver como ejemplo más conocido, pues la respuesta inflamatoria alérgica. Vamos a ver que va a haber una respuesta inicial al asma, una respuesta temprana de la vía aérea, pero que si este mecanismo, este proceso inflamatorio, no es tratado a tiempo y persiste, pues vamos a ver cambios ya más crónicos, ¿no? Inicialmente vamos a tener broncoespasmo, edema, hipersecreción mucosa. Sin embargo, ya en la fase tardía, lo que va a ocurrir es que la vía aérea va a estar crónicamente inflamada, vamos a tener una hiperrespuesta o hiperreactividad bronquial y lo más crónico ya son cambios de remodelamiento de la vía aérea que van a hacer de esta vía aérea una vía aérea más rígida. Entonces, esta vía aérea más rígida ya no va a responder de la misma manera a la medicación y lo que vamos a tener es una obstrucción fija, que lo vamos a ver mucho en este famoso síndrome, perdón, en esta famosa sobreposición del asma con EPOC. Como dijimos, el asma va a presentarse en distintos fenotipos, es decir, grupos de personas que cumplen algunas características específicas. Sin embargo, dentro de un mismo fenotipo podemos encontrar que coexisten mecanismos diferentes. Estos mecanismos fisiopatológicos, biomoleculares, que generan los síntomas, o sea, los mecanismos subyacentes a estos fenotipos son los famosos endotipos. Bien, entonces los síntomas más conocidos son el asma alérgica, que es la más conocida, ¿no? Asociado a rinitis, asociado a eczemas, asociado a un cuadro que suele debutar o suele iniciar en etapas tempranas, un patrón de esputo de donde predominan los eosinófilos. Luego vamos a tener el asma no alérgica, ¿no? Donde lo que suele predominar son los neutrófilos, un proceso inflamatorio. No hay una respuesta tan buena a corticoides inhalados como en el asma alérgica. El asma de aparición tardía, debemos tener aquí en cuenta algunas otras enfermedades, como por ejemplo el asma ocupacional. Si la asma comienza a aparecer en etapas tardías, deberíamos considerar la posibilidad de que esto tenga un componente ocupacional. Algunas mujeres tienen asma de aparición tardía. Otro grupo diferente, ¿no?, son los pacientes con asma y ya limitación del flujo aéreo, limitación fija, donde se van a superponer los criterios de asma con los criterios de EPOC, así como los pacientes con asma y obesidad, que suelen tener mucha sintomatología respiratoria en ausencia de un gran patrón inflamatorio. Entonces, una vez más, distintos grupos de pacientes asmáticos, distintos comportamientos, distintos exacerbadores, pero distintos mediadores de inflamación, pero finalmente algunas características en común, sobre todo la obstrucción o la limitación del flujo aéreo. Esta gráfica nos va a hacer ver que cada fenotipo presenta patrones diferentes de inflamación y distintas células implicadas en estos patrones inflamatorios. También vamos a ver aquí, ¿no?, una lista de las células que intervienen en la respuesta inflamatoria del asma: linfocitos, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas, macrófagos, etc. Van a intervenir en estos procesos inflamatorios y, como hemos visto, van a estar en mayor o menor cantidad dependiendo del tipo de respuesta inflamatoria con la que estemos lidiando. Bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico del asma? El diagnóstico, ya hemos dicho una vez más, síntomas característicos, el típico cuadro donde vamos a tener síntomas de falta de aire, de tos seca. El paciente puede referir que siente que silba o que ronca el pecho. Y bueno, el examen físico podemos encontrar muchas veces las sibilancias, que son lo más característico en la auscultación. Sin embargo, su ausencia no descarta el diagnóstico de asma. Como hemos dicho previamente, esto es una enfermedad en la que
La obstrucción es variable, cambia a lo largo del día, cambia a lo largo del tiempo, y entonces es habitual encontrar que no hay una gran signología en algún momento. Además, la obstrucción bronquial puede ser tal que no genere sonidos de sibilancias. Entonces, si bien es cierto, lo más característico es ocultar las sibilancias, que no se escuchen no descarte el diagnóstico de asma. Como les comenté también, si bien es cierto, hay signos de sibilancias, tos, disnea, presión torácica, que son muy frecuentes en el asma, no son específicos de asma. Pero mientras más de ellos encontremos, mayor es la probabilidad de que sea asma. Lo siguiente es que se recomienda en general en todos los pacientes, antes de empezar ya una terapia a largo plazo, una terapia preventiva de corticoides inhalados, documentar la obstrucción. Eso es importante porque, primero, que una vez que ya esté el paciente en tratamiento, va a ser esto más difícil. En segundo lugar, para no estar medicando a algunos pacientes como si fueran asmáticos, cuando realmente el cuadro es otro y estamos dejando de tratar la verdadera molestia del paciente. Además, podríamos estar dejando pasar condiciones más severas al etiquetar a un paciente como asmático sin haber completado el estudio. El gold standard o lo indicado aquí es una espirometría, pero en ausencia de ella podemos recurrir a otro tipo de exámenes como una flujometría, por ejemplo. Además, en algunos pacientes se recomienda hacer algunas pruebas auxiliares adicionales, ¿no? Por ejemplo, el esputo nos permitiría diferenciar inflamación eosinofílica de inflamación neutrofílica. Lo mismo con el feno, que también se ve afectado por rinitis y otras causas. Pero en teoría en la inflamación eosinofílica pues deberíamos tenerlo incrementado. También se recomienda muchas veces hacer test de alergias, sobre todo para los pacientes con asma alérgica y, bueno, en aquellos en los que no podemos tener fácilmente un diagnóstico con una espirometría, o lo tengamos normal o no haya reversibilidad, pues se puede utilizar más adelante un test de broncoprovocación. Como dijimos, no todo lo que silba es asma, no toda tos es asma, los signos, la presencia de esos síntomas no es específica de asma y vamos a ver que vamos a tener distintos diagnósticos diferenciales, muchas enfermedades que se pueden parecer y vamos a ver que la sospecha de una u otra enfermedad va a depender en gran parte de la edad a la que se presenten. O sea, hay patologías de edad temprana, patologías de edad mayor. El principal diagnóstico diferencial en mayores de 40 años pues es EPOC, que no está incluido en esta lámina porque lo consideraba el libro en un ítem aparte. Una vez que tenemos claro el diagnóstico de asma, vamos a proceder a evaluar el asma, es decir, a ver cómo está el control de síntomas y además factores de riesgo para pérdida de función pulmonar, para acudir a emergencia, para exacerbaciones, etc. El control de síntomas se puede hacer con algunas preguntas sencillas o podemos utilizar alguna ayuda adicional como algunos elementos numéricos que nos permiten, haciendo las preguntas ya conocidas por todos, evaluar el grado de compromiso, ¿no? Dentro de los test que podemos utilizar, los más conocidos son el Asthma Control Test y el Asthma Control Questionnaire, ¿no? Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. Uno, vamos a ver que tenemos puntajes del 1 al 5, en el otro son preguntas sí, no, mucho más puntuales. Básicamente lo que preguntamos son síntomas, uso de medicación de rescate, la capacidad que tiene la persona para hacer su día a día y además la presencia después de despertares nocturnos. Para evaluar el control del asma, además de evaluar los síntomas, como dijimos, que tienen que ser en base a las últimas 4 semanas, vamos a ver los factores de riesgo para exacerbaciones, efectos adversos,
y pérdida de la función pulmonar. Entonces, para evaluar la función pulmonar, habíamos dicho que el gold standard es la espirometría. Es una prueba bastante sencilla, bastante accesible, tiene más de 100 años. Nos permite evaluar la función pulmonar. Aquí quise ponerles un ejemplo donde, si bien es cierto, son distintos los parámetros de una espirometría que pueden estar afectados durante el proceso del asma, vamos a encontrar que lo característico, lo más frecuente o lo que nos permite hacer un diagnóstico con mayor certeza es que haya algún grado de obstrucción bronquial que se puede observar en la relación entre el aire que sale al primer segundo versus la cantidad total de aire exhalado en una maniobra de espirometría, ¿no? Aquí en este ejemplo, por ejemplo, es 65%. Hay que recordar que lo más importante es basarse en los predichos para cada edad. Normalmente la máquina da el límite inferior de normalidad, pero en su ausencia, en adultos, deberíamos considerar un 70% como punto de corte estándar. Entonces está por debajo de eso. Y luego vemos cómo después de utilizar inhaladores, la curva se eleva en ambos casos y presentamos un porcentaje de cambio del 27%, por ejemplo, en el BEF1 o 69% en el PEF. ¿No? Esta sería la espirometría clásica, típica de un paciente con asma. Obstrucción que revierte luego del uso de broncodilatadores. Y aquí a la derecha podemos ver cuáles son los parámetros para considerar que hay una reversibilidad, ¿no? Que mejore más del 12%, es decir, vemos aquí el cambio fue del 27% y que este 12% sea mayor de 200 mililitros, vemos el cambio fue 550. Entonces, una vez más, espirometría típica de un paciente asmático, obstrucción, respuesta significativa a broncodilatadores y que suele normalizar. Aquí están algunas gráficas en dos curvas, volumen-tiempo, flujo-volumen. Lo normal, vemos aquí como de todo el aire que sale, mucho o la mayor parte sale en el primer segundo. Vemos como en el paciente asmático antes del broncodilatador esto está bajo, después del broncodilatador suele mejorar, puede quedar algún grado de obstrucción a pesar de que hay mejoría o puede quedar normal. Bien. Entonces, una vez más, para clasificar el asma, vamos a ver primero el grado de control, y en el grado de control vamos a utilizar los cuestionarios, puede ser asma bien controlado, parcialmente controlado, no controlado, y luego vamos a ver las categorías de la severidad o gravedad del asma. Para ver la severidad, la gravedad del asma, lo que vamos a evaluar es en cuál de los escalones de la guía de tratamiento tenemos que estacionarnos para poder controlar esta asma. Mientras mayor sea el escalón, pues más severo va a ser. Entonces, primer y segundo escalón, asma leve. Tercer escalón, asma moderada. Y del cuarto al quinto escalón deberíamos considerarlo asma severa, asma grave. Más adelante vamos a ver cuáles son los escalones de tratamiento. Hay que hacer una distinción también entre lo que es asma no controlada y asma grave. Porque muchas veces el paciente va a tener sintomatología y podría ser simplemente que el asma que tiene no está adecuadamente controlada y que al corregir algunos errores o algunos problemas que suelen presentarse con mucha frecuencia entre los pacientes que tienen un asma no controlada, podríamos reducir la medicación y bajar escalones, ¿no? Por ejemplo, lo típico es que no usa bien el inhalador o que no se adhiere al tratamiento. Entonces, no necesitamos estar en escalones muy altos cuando en realidad lo que el paciente requiere es usar la medicación de manera regular. Lo otro es ver que efectivamente el diagnóstico de asma sea correcto. Hay enfermedades muy parecidas y podríamos no estar tratando de manera adecuada la enfermedad ni identificándola oportunamente. Luego, de repente, tenemos un paciente con asma, con mucha signología, mucha sintomatología, mucha medicación,
y pues resulta que, por ejemplo, es alérgico a las fresas y todos los días come fresa. Entonces, obviamente va a ser un paciente que va a estar con síntomas permanentes, ¿no? Si no hay un adecuado control del asma, a pesar de eso, pues lo ideal sería referir ya al paciente de un neumólogo para que pueda hacer una evaluación más completa. Gina propone un ciclo de gestión basado en el control del asma. Básicamente hay que diagnosticar asma, ver los factores de riesgo, hay que estar constantemente evaluando, ajustando el tratamiento y nuevamente revisando la respuesta al mismo, reevaluando. Entonces, es un ciclo de gestión, como dice aquí, en el que constantemente uno tiene que ir reevaluando lo que está haciendo y viendo la respuesta a los cambios que se hacen en la terapéutica. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el manejo. Lo primero que vamos a evaluar cuando vamos a iniciar el tratamiento es que en gran parte el tratamiento del asma crónica, el tratamiento de mantenimiento del asma, pues va a ser por aerosolterapia, ¿no? Básicamente el eje del tratamiento del asma actualmente son los corticoides inhalados y la forma de utilizar esos medicamentos es, bueno, hay distintos dispositivos, pero si vamos a utilizar los MDI, tenemos que utilizarlos a través de espaciador. Lo mismo con los medicamentos de rescate. Los medicamentos de rescate, idealmente, pues tendríamos que utilizarlos también a través de aerocámara o espaciador, ¿no? ¿Por qué utilizarlo de esta manera? Pues principalmente porque al tenerlo directamente sobre boca, lo que va a ocurrir es que las partículas que salen eyectadas del dispositivo van a impactar en orofaringe, van a quedar en orofaringe y no van a llegar de manera adecuada a depositarse a nivel pulmonar. En cambio, al tener este espaciador, lo que va a generar es que el flujo sea menos turbulento, que el aire o que las partículas puedan llegar a la zona más distal y depositarse. La técnica es bastante sencilla. Uno, bueno, prepara la aerocámara. Normalmente estas aerocámaras pueden tener una boquilla como esta, o si no, si viene directamente con la mascarilla, pues hay que recordar que tiene que cubrir nariz y boca. Se agita el inhalador. Si es nuevo, hay que botar un disparo al aire porque no suele salir medicación del primer disparo. Se coloca así, justamente como vemos en el dibujo. Vemos que la zona que se presiona en el inhalador va hacia arriba. Presiona una vez luego de haber agitado el dispositivo y se toma aire lento, despacio, pero profundo. Y se retiene el aire en el pecho durante 10 segundos. Posterior a estos 10 segundos, uno suelta el aire, tiene entre 30 segundos a un minuto, normalmente de espera, y repite con la segunda inhalación. Entonces, una vez más, para el tratamiento del asma, ¿cuáles son los objetivos? Pues uno es controlar los síntomas y segundo es disminuir los riesgos. Al momento de elegir un medicamento, tenemos que tener en cuenta no solamente lo que dice la guía, sino, digamos, no solamente la decisión clínica rígida, sino ver cuáles son los objetivos del paciente, cuál es el costo del medicamento, cuáles son sus preferencias, elegir el medicamento que esté disponible para su adquisición y su uso. Y una vez más, aquí resaltado porque es el eje del manejo crónico del asma, son los corticoides inhalados. Entonces, para tratar el asma vamos a tener dos grupos de medicamentos principalmente, aquellos que controlan la enfermedad, que van a reducir la inflamación, que controlan los síntomas y que disminuyen riesgos, y aquellos de rescate que lo que van a hacer es aliviar los síntomas de manera aguda. Y bueno, ya para casos de asma grave tenemos otro tipo de terapias. Bueno, una de las novedades de la guía del GINA 2020 es que justamente recomienda el tratamiento inicial controlador tan pronto como sea posible. Es decir,
Antes, en la primera indicación para el primer paso, para el primer grupo de pacientes con pocos síntomas, era usar broncodilatadores a demanda, solamente a rescate. Actualmente no, ya desde el primer grupo todos los escalones de la guía requieren corticoide inhalado como medicamento controlador. Otra cosa importante es que tenemos que escalar, pero también desescalar. Es decir, si tenemos un paciente ya bien controlado con un tratamiento, no se trata de mantenerlo con esa terapia de por vida, tenemos que ir viendo cuánto podemos bajar. El paciente debería recibir la mínima terapia necesaria para estar bien. Bien, esta gráfica parece un poco pesada, pero de hecho no lo es. Nos va a ayudar bastante. Una cosa muy importante es que a lo largo del tratamiento vamos a tener que ver siempre que el paciente esté utilizando de manera adecuada su medicación. Hay que ver que el diagnóstico sea confirmado una vez más, ver cómo está el control de síntomas, evaluar comorbilidades, evaluar adherencia al tratamiento a lo largo de todo el tiempo. A ver, lo primero que vamos a ver aquí es que no todos los pacientes empiezan en el mismo escalón. Mientras más severos sean los síntomas, el paciente va a empezar en un escalón más arriba. Podemos ver aquí, luego vamos a desglosar un poquito paso por paso, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, que quienes tienen síntomas con muy poca frecuencia, menos de 2 veces por mes, van a empezar en el primer paso. Mientras que quienes tienen síntomas casi todos los días, o que el asma los despierta una vez por semana por lo menos o más, y que además tienen pérdida de función pulmonar, pues ya empiezan desde el paso 4, ¿sí? Desde el cuarto escalón. Entonces, no todos los pacientes empiezan en el mismo lugar, punto 1. Lo segundo, como dije, que vamos a ver es que todos ya reciben corticoide inhalado. Realmente, lo tercero que vamos a ver es que la principal recomendación, ¿no? El controlador preferido en el primer grupo es el uso de corticoides inhalados con formoterol. No es que realmente esto sea superior que usar solo corticoide inhalado de mantenimiento con un broncodilatador de acción corta como rescate. Lo que sucede es que los pacientes del paso 1 del primer grupo, que son pacientes, una vez más, no muy sintomáticos, que tienen síntomas bastante espaciados, son muy poco propensos a adherirse a corticoides inhalados a dosis bajas de manera permanente. Por lo tanto, dado que no hay una inferioridad al utilizar corticoides inhalados con formoterol a demanda en el control de la enfermedad, pues la primera recomendación es utilizar un tratamiento al que más fácilmente se van a adherir. Y lo más fácil es que utilicen el medicamento cuando tienen los síntomas. Ahora vamos a pasar a desglosar paso por paso. En el primer escalón hemos dicho pacientes con poca sintomatología, de elección es formoterol con corticoide, y como alternativa tenemos corticoide inhalado con broncodilatador de acción corta, utilizado solo con síntomas, o broncodilatador de acción corta solo. Pero lo ideal, como les digo una vez más, es que el paciente empiece a utilizar su corticoide inhalado desde el primer paso. En el segundo paso, los síntomas pues son quienes tienen síntomas más de 2 veces al mes, pero no diariamente. La elección sigue siendo el corticoide inhalado de bajas dosis, o mantener el formoterol con corticoide a demanda, ¿no? Esos son los medicamentos de elección. Alternativamente se puede utilizar antileucotrienos o el corticoide inhalado, como dijimos, a dosis baja fijo con el broncodilatador de acción corta a demanda. Y como rescate, pues una vez más se utiliza el formoterol corticoide o el broncodilatador de acción corta. Entonces,
Recapitulando, tanto en paso 1 como en paso 2 podemos utilizar simplemente formoterol corticoide para el manejo de síntomas, ¿no? Esa va a ser la primera recomendación. Esto va a ser particularmente útil en pacientes que tienen poca probabilidad de adherirse a un corticoide inhalado de manera por tiempos más prolongados, sobre todo porque son pacientes que no tienen síntomas con tanta frecuencia, pero una buena alternativa también podría ser esa. Aquí ya en el tercer escalón, ya estos pacientes tienen síntomas más frecuentes. Una vez más, el controlador de elección va a ser el mismo corticoide inhalado a dosis bajas asociados a un broncodilatador de acción prolongada. En este caso ya puede ser formoterol, salmeterol o algún otro broncodilatador de acción prolongada. Y como alternativas tenemos corticoides a dosis medias o corticoides con antileucotrienos. De rescate, vamos a ver, si estamos utilizando corticoide inhalado y formoterol, tanto como medicamento de mantenimiento, pues lo ideal es utilizarlo igual como rescate. Mientras que si estamos utilizando un corticoide inhalado diferente, un broncodilatador, de acción prolongada diferente, o sea, por ejemplo, salmeterol fluticasona, pues el rescate ideal es un broncodilatador de acción corta. El paso 4, una vez más, pacientes más sintomáticos, aquí lo que vamos a hacer es subir la dosis de corticoide dosis medias, asociado al broncodilatador de acción prolongada, o si no, ya corticoides a dosis altas con antileucotrienos, con diotropio, etc. De rescate, lo mismo. Si yo tengo formoterol corticoide de base, lo uso de rescate también. Si yo tengo otra combinación de base, el rescate es un SAB, un salbutamol. Este escalón es el que todo el mundo le emociona, es el escalón quinto, donde están los pacientes con mayor dificultad de manejo. Esto no me voy a detener demasiado en esto, lo que hay que ver es que los pacientes de difícil control, de difícil manejo, que tenemos que subir mucho, lo ideal es fenotipificar, ¿no? No todos se van a beneficiar de lo mismo, vamos a tener los típicos alérgicos, ¿no? Con inmunoglobulina E alta, con un prick test típico de atopía, que van a beneficiarse de un anti-IgE. Vamos a tener los pacientes con eosinofilia marcada, que también se van a beneficiar, por ejemplo, de un antiinterleuquina 5. O en los casos de que no hay una respuesta a una terapia específica, podríamos empezar corticoides orales. En los pacientes con obstrucción fija podrían beneficiarse de tiotropio, etc. Entonces, una vez que llegamos a este quinto escalón, ya la terapia debería ser más individualizada en base al paciente, ¿no? Y si es un poco complejo el manejo, lo ideal sería referirlo a un centro especializado para que pueda completar los estudios, pedir, por ejemplo, esputos, ver si es neutrofílico, eosinofílico, etc. Esto es, una vez más, para recordarles, debemos escalar si no tenemos un buen control de enfermedad, pero también tenemos que desescalar si ya alcanzamos un control adecuado de enfermedad. No debemos desescalar en un paciente, a pesar de que esté bien controlado, si está gestando, si va a viajar recientemente o si tiene una infección reciente. Infección porque las infecciones virales son los principales desencadenantes de las crisis de asma, entonces bajar la medicación en el contexto de una infección podría generar una exacerbación. Viajes porque no sabemos a qué nuevos alergenos va a estar expuesta la persona. Y bueno, gestación, es preferible durante la gestación no bajar la medicación controladora para evitar los efectos nocivos del asma en la gestación, de los cuales vamos a hablar más adelante. Aquí vemos esta gráfica es básicamente a qué llamamos corticoide a dosis bajas, a qué llamamos corticoide a dosis media, a qué llamamos corticoide a dosis altas. Y si bien es cierto el título es dosis equipotentes, realmente no son dosis equipotentes, se desconoce exactamente si son igual de potentes, valga la redundancia, entre sí, pero lo cierto es que el estándar para dosis baja, media y alta de corticoides inhalados es ese para ellas, ¿no?
Luego de haber visto qué tipo de medicamento o a qué dosis vamos a utilizarlo en los distintos pasos del manejo de esta enfermedad, vamos a hablar sobre otra parte que también es importante y es el entrenamiento del paciente para el control de su propia enfermedad y algunas habilidades que tenemos que guiarlos nosotros a que las puedan desarrollar a fin de que puedan tener un mejor control de enfermedad. Básicamente son lo más esencial, el entrenamiento en el uso correcto de dispositivos inhaladores. Es importante recordar que hay distintos tipos de dispositivos y que de su correcto uso va a depender la efectividad de los mismos. Además, debemos alentar la adhesión a los medicamentos. Los dos principales problemas de fracaso de la terapia son o porque usa mal el inhalador o porque no lo usa de manera regular. Es importante que el paciente conozca su enfermedad y además debemos apoyar algo que se llama autogestión guiada, que es que el paciente pueda por su propia cuenta darse cuenta de si el asma está adecuadamente controlada, bien controlada, mal controlada y modificar la dosis de los medicamentos, incluso cuánto medicamento preventivo, corticoide inhalado requiero, cuánto rescate, así como monitorizar su función pulmonar, idealmente con una flujometría. Además, deberíamos tener un plan de acción escrito para el asma. Ya hemos conversado en las exacerbaciones, el paciente tenga escrito qué hacer en caso de que los síntomas aumenten. Y de todas maneras que el paciente pueda ser evaluado con cierto grado de regularidad por un profesional de la salud. Luego de haber visto que el manejo del asma es principalmente el uso de corticoide inhalado, luego de ver que la nueva recomendación de la guía del GINA 2020 es el uso de corticoide inhalado desde el inicio para tener un adecuado control de enfermedad, vemos qué es lo que hemos estado haciendo en estos años y podemos ver aquí en este estudio, es el estudio EIRLA, donde hablan sobre el manejo del asma en Latinoamérica, cómo hemos estado controlando la enfermedad. Vamos a ver que, por ejemplo, solo el 4% de los pacientes con asma severa persistente están adecuadamente controlados. Y vamos a ver aquí, en la otra gráfica, el uso de medicación controladora. Solo el 7%, imagínense, el 7% del grupo que más medicación o que con mayor razón debería usar corticoide inhalado lo utiliza y el 5% de los casos leves, ¿no? Entonces, independientemente del grado de severidad del asma, va a haber un pobre uso de corticoide inhalado y eso se ha reflejado en un pobre control de enfermedad. Hay otras medidas para tomar en cuenta en el asma, como el tratamiento no farmacológico, evitar exposición. Es como que tengamos una herida y, pues, no sé, nos coloquemos una crema, pero luego nos rasquemos la herida o lo estemos frotando y lo que vamos a hacer es irritarla más. Entonces, si la exposición continúa, si no disminuimos la exposición a esos famosos desencadenantes, gatilladores, o como nos quieran llamar, del asma, ¿no? Lo que va a ocurrir es que no va a haber un adecuado control de enfermedad. Entonces, hay que buscar el cese tabáquico, hay que evitar exposición tanto en trabajo como en domicilio. Ya sabemos cuáles son los más frecuentes desencadenantes del asma. Y hay que manejar algunas comorbilidades que pueden, además, semejar síntomas de asma, así como coexistir con el asma y agravar los síntomas, como rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, obesidad, bueno, apnea del sueño, depresión, ansiedad, entre otros. Bueno, ya que hemos hablado sobre cuál va a ser el control de la enfermedad, cómo va a ser el manejo de la enfermedad de manera crónica o en el seguimiento de esta enfermedad, ahora vamos a hablar de cómo vamos a manejar las exacerbaciones. Estas exacerbaciones, en inglés flare-ups, que son agravamientos agudos o subagudos de los síntomas y de la función pulmonar en relación al estado habitual del paciente. Cuando nosotros estamos frente a una exacerbación, lo primero que tenemos que ver es cuál es la severidad de esta. De inicio hay que ver si estamos ante un asma casi fatal o un asma con riesgo vital, como lo quieran traducir.
básicamente si hay trastorno de conciencia, si el paciente no está despierto, está mareado, está confuso, y si hay tórax silente, ya estamos ante esto, no hace falta evaluar más, inmediatamente deberíamos, si no estamos en una unidad de emergencias, referirlo a una unidad de urgencias, colocar oxígeno, iniciar beta-2, referir a una unidad de urgencias, o si estamos en una unidad de urgencias, considerar la posibilidad ya de soporte ventilatorio incluso. Luego los otros factores como leve, moderado, severo tienen algunos criterios, tanto a la ocultación, tanto a la medición de flujos, como algunos síntomas que nos van a referir los pacientes que nos van a hacer ver la severidad del mismo. En el siguiente gráfico, tomado de la guía GEMA, vamos a poder observar cuáles son algunos de estos criterios. Antes de eso, vamos a mencionar que hay algunos factores de riesgo para padecer crisis de asma con compromiso vital. Esto es importante porque las personas que tienen estos factores de riesgo requieren un seguimiento más estrecho por parte de nosotros, porque cuando presenten una exacerbación podrían estar ante un riesgo mucho mayor. En ese sentido, hay que ver personas que presentan crisis de insaturación rápida, en menos de 3 horas terminan con cuadros severos. Crisis, si en el pasado alguna exacerbación, alguna crisis requirió ingresar por emergencia o peor aún, cuidados intensivos, pues con más razón deberíamos tener riesgo o sospechar que una nueva exacerbación pues pueda generar lo mismo. Pacientes que utilizan mucho beta-adrenérgico de acción corta podrían no responder en una exacerbación al uso del mismo. Entonces, cuando vamos a manejar exacerbaciones del paciente, vamos a ver que estas pueden ser manejadas por el paciente, pueden ser manejadas en atención primaria o en una sala de emergencia. En las diapositivas previas habíamos hablado que el paciente tiene que tener un plan de acción escrito, que tiene que aprender a monitorizar sus propios síntomas y además la función pulmonar con un flujómetro. Además, un paciente que tiene medicación o evaluación médica regular, consejería frecuente y entonces que sepa identificar oportunamente una exacerbación y además ver en cierto modo la severidad de la misma. Entonces, las crisis severas, asma que con riesgo vital, obviamente no van a poder ser manejadas por el paciente, pero las crisis leves podrían ser manejadas por el propio paciente sin sobrecargar el sistema sanitario en este momento, sobre todo imagínense con toda la pandemia que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál va a ser el plan de acción que va a manejar el paciente? Primero, que si hay un agravamiento de los síntomas, idealmente debería utilizar medicación de rescate, ya sea broncodilatador de acción corta, como el salbutamol, ya sea un corticoide inhalado asociado a formoterol. Entonces, si hay más síntomas, pues utilizar más rescate. Lo siguiente es que si el paciente nota que tiene que incrementar su medicación de rescate, idealmente también debería incrementar el medicamento controlador, es decir, cuadruplicar la dosis de corticoide. En algunos pacientes que utilizan el corticoide inhalado con formoterol para rescate, ese tipo de pacientes podrían solo incrementar su medicación de rescate, ya que la medicación de rescate es la misma controladora, es decir, cada vez que estén utilizando el medicamento de rescate buscando la broncodilatación del formoterol, van a estar incrementando también la dosis de corticoide inhalado que reciben. Sin embargo, si el paciente no presenta una mejoría rápida o si la flujometría está por debajo del 60%, pues lo mejor es que el paciente busque atención médica lo más pronto posible y debería inicialmente o idealmente iniciar el uso de corticoides orales. Bien, esta es la diapositiva que hemos comentado, donde vamos a ver las diferencias entre las crisis leves, moderadas, graves, las crisis con riesgo vital. Vamos a ver que nos hablan de algunos signos que podemos percibir, como las sibilancias, la frecuencia respiratoria, y unos síntomas como son la disnea. Vamos a ver que el habla también es importante. Y luego las pruebas de función pulmonar, que vamos a tener
idealmente el FEB1 y en su defecto una flujometría. Si bien es cierto, hay también otro tipo de mediciones, por lo general no van a estar reservadas o no van a ser utilizadas en todos los pacientes, ¿no? La gasometría arterial por lo general va con un paciente que ya suele tener una flujometría más baja. No debería indicarse de inicio gasometría arterial a los pacientes con cuadros con crisis leves. Y lo otro es que la flujometría es prácticamente mandatoria, tanto en domicilio como en las unidades de urgencia o en la atención primaria, pues debería disponerse de flujómetros para poder valorar la severidad de la crisis. Probablemente hacer una espirometría en un paciente en crisis sea un poco más complejo, podría no poder realizarse de manera adecuada. Hay dispositivos que nos pueden permitir ver el FEB1 sin hacer toda la espirometría completa, pero idealmente, mucho más sencillo, podríamos empezar a usar flujómetros, o deberíamos usar idealmente flujómetros. Bien, las crisis graves, las crisis casi fatales, nos queda claro que vamos a tener que manejarlas en una unidad adecuada, ¿no? En la que nos pueda brindar el oxígeno, que nos pueda brindar soporte ventilatorio en caso de ser requerido. Si nos llegara una crisis de estas para el manejo en atención primaria, pues lo que deberíamos hacer es utilizar broncodilatadores, idealmente las dos familias, ¿no? Hay dos tipos de broncodilatadores de acción corta, unos son los beta-adrenérgicos, salbutamol, otros son bromuro y ipatropio. Vamos a utilizar oxígeno y ya en una crisis grave o casi fatal deberíamos iniciar rápidamente corticoides y referir, si es que estamos en atención primaria, o en caso de que estaría en un área, un hospital, un área de emergencia, evaluar la posibilidad de que requiera cuidados intensivos. Las leves y moderadas son las que vamos a poder manejar de manera más segura en atención primaria. Este grupo de aquí, el tratamiento va a ser con salbutamol. Idealmente es el inhalador a través de la aerocámara. No, la nebulización no se muestra superior al uso de inhalador por aerocámara. 1, 2, incrementa el riesgo de generar partículas y esas partículas podrían diseminar más los virus respiratorios que suelen ser el principal desencadenante de las crisis de asma. Idealmente deberíamos aportar oxígeno e iniciar con prednisolona de 40 a 50 miligramos por día o el equivalente en algún otro corticoide. Luego de utilizar la medicación hay que reevaluar, ver cómo se encuentra el paciente, evaluar flujometría y ver si es que qué camino va a seguir. Si hay una buena respuesta, deberíamos considerar el alta. Si hay una respuesta desfavorable, deberíamos considerar referirlo. En caso de que decidamos dar alta, lo que tendremos que cumplir es 1, que haya mejoría de síntomas, 2, que en el momento no esté requiriendo más medicación de rescate. Tercero, la flujometría, idealmente entre 60 y 80% o del predicho, o mejor aún, la flujometría debería compararse con la mejor marca personal. Es por eso que los pacientes asmáticos, más aún los que tienen síntomas persistentes, que tienen un cuadro de moderado a severo, pues deberían tener un flujómetro personal y poder valorar cuál es su flujometría. Deben tener una buena saturación de oxígeno y soporte familiar, y en base a eso deberíamos optar por el alta, buscando un seguimiento temprano de 2 a 7 días o en niños de 1 o 2 días luego de dar el alta. ¿Y con qué vamos a indicar el alta? Pues toda exacerbación debería considerar que el asma no está adecuadamente controlada. Ante la falta de control del asma, lo que corresponde es subir un escalón. Si no hay medicación preventiva previa, pues iniciarla. ¿Qué inhalador preventivo? ¿Cómo darlo? Pues ya habíamos visto en la gráfica anterior, en la exposición de los steps o de los pasos, escalones que dice el GINA, que según la severidad de síntomas deberíamos ubicarnos en uno de ellos de inicio. Y el corticoide oral debería mantenerse idealmente entre 5 a 7 días.
Bueno, luego ya si estamos en una unidad de emergencias, en un lugar con mayor capacidad de resolución, pues lo mismo, llega el paciente, tenemos un poco más de exámenes auxiliares, vemos función pulmonar, saturación, idealmente, como dije, los pacientes que tienen una flujometría muy baja o que ya están desaturando gases arteriales, casos de asma leve, no deberíamos optar por este examen. Una radiografía en caso de que se sospeche de alguna complicación o se busque hacer diagnóstico diferencial con otra enfermedad. El tratamiento principalmente va a ser oxigenoterapia para buscar una saturación adecuada en estos pacientes, idealmente entre 93 y 95%. Beta 2, salbutamol, según requerimientos. Epinefrina en los casos de los pacientes que tengan otro tipo de complicaciones alérgicas. Y los corticoides, que van a ser el medicamento ideal. Se recomienda iniciar corticoides en la primera hora de ingreso en los pacientes con crisis asmáticas severas. Y lo otro es que no se ha visto una mejora o una ventaja en dar el corticoide parenteral versus el oral. Entonces, la recomendación de corticoides oral, la dosis es la misma, de 40 a 50 miligramos de prednisolona por día o el equivalente en otro corticoide. Hay otros fármacos que pueden ser utilizados en las exacerbaciones de emergencia. Vamos a ver que antileucotrienos, teofilina, minofilina, LABA, con corticoides, helio, no han demostrado alguna ventaja especial con respecto al manejo de las crisis asmáticas en emergencia. El bromuro sí, si no hay una buena respuesta a salbutamol, agregar un segundo bronquilatador de alguna familia diferente va a ayudar a una mejoría. El magnesio, aplicado como una única dosis de 2 gramos de magnesio, va a ayudar muchas veces a disminuir el riesgo de hospitalizaciones. Los sedantes obviamente no están indicados, están contraindicados, no deberían utilizarse. No se recomienda tampoco el uso de antibióticos para crisis asmática. Y con respecto a los corticoides inhalados, hay ya algunos estudios que indican que un paciente con una crisis no severa podría responder de manera adecuada al uso de corticoides inhalados. Es decir, al incremento de la dosis de corticoides inhalados o el uso de corticoides inhalados como para manejo de crisis. Entonces, una vez más, ya hemos tratado a nuestro paciente, vino por la exacerbación, beta 2, como dijimos, de 4 a 10 puff cada 20 minutos, repetirlo por 3, 4 veces, reevaluar nuevamente, pero ya, terminamos la terapia, utilizamos beta 2, de repente nos ayudamos de bromuro hipatropio, usamos corticoides y tenemos que reevaluar si el paciente ya está en condiciones de alta. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pacientes con una flujometría de ingreso por debajo del 25% predicho deberían hospitalizarse. Así. Pacientes que luego de la terapia de rescate, luego de haber recibido ya la medicación en emergencia, tienen un PEF por debajo del 40%, deben hospitalizarse. Pacientes que tienen un PEF por encima del 60% luego del manejo, idealmente deberían manejarse ya en casa, es decir, deberían darse de alta. Y quienes están entre 40 y 60% es una suerte de limbo en el que va a pesar principalmente nuestra opinión clínica. Citarlos tempranos, mantener corticoides, mantener bronquiolitadores de acción corta al alta del paciente. Bien, entonces ya hablamos del manejo crónico o el manejo ambulatorio, hemos hablado del manejo en caso de exacerbaciones o emergencia y vamos a hablar del asma en algunas situaciones especiales para terminar la exposición. Dentro de las principales enfermedades con las que podemos confundir el asma se encuentra el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A diferencia del asma, bueno, tienen algunas diferencias varias con el asma. Una de ellas es cuando suelen iniciar, otra es el tipo de obstrucción que presentan, mientras que en el asma se debería esperar una obstrucción bastante variable, fluctuante, en EPOC suele ser más fija. Pero aparte de que pueden confundirse, pueden superponerse, es decir, pueden coexistir y un paciente puede cumplir criterios tanto de asma como EPOC. Esta sobreposición de asma y EPOC, esta confluencia de ambas patologías,
no es una nueva patología, o sea, no es un asma EPOC como una entidad clínica única, simplemente es la superposición en algunos pacientes y en estos pacientes tenemos que ver cuál es la mejor medicación, dado que aunque con algunas similitudes el manejo es finalmente distinto entre asma y EPOC. A ver. Ok. Es importante evaluar esta parte, es importante tener en cuenta este tipo de sobreposición de ambas enfermedades, porque podemos ver aquí en esta gráfica, por ejemplo, que mientras que los pacientes, es decir, podemos ver que los pacientes con asma y EPOC se complican más que los pacientes de asma puro y más que los pacientes de EPOC puro. ¿Sí? El riesgo de exacerbaciones en quienes coexisten ambas enfermedades es mucho mayor que quienes tienen una de ellas nada más. Entonces, cuando un paciente tiene síntomas crónicos, una patología crónica de las vías respiratorias, tenemos que hacer una evaluación, ver ante qué tipo de enfermedad estamos, evaluar los síntomas, si es que ya tenía previamente algún diagnóstico de asma, de EPOC, qué medicación está recibiendo de manera habitual, si tiene factores de riesgo para EPOC, como tabaquismo, ¿no? O si hay factores ambientales, contaminantes, para factores de riesgo para asma de repente. Evaluar, hacer un examen físico, lo esperable sería encontrar sibilantes, pero el examen físico puede ser totalmente normal. Eh, a veces es necesaria una radiografía, básicamente para diferenciar o descartar algunas otras patologías que se pueden parecer. Hay algunos cuestionarios de evaluación de síntomas. Y en base a esta unidad clínica, como en cualquier paciente, asociación histórica, examen físico, ¿no? Anamnesis, etcétera, vamos a tener que ver si este paciente se comporta como asma, se comporta como EPOC. Entonces, hay características que nos orientan a pensar en asma, hay características que nos orientan a pensar en EPOC. Aquí está una gráfica que nos puede ayudar un poquito. Mientras que el asma puede iniciar a cualquier edad, EPOC suele empezar en edad más avanzada. Entonces, en pacientes con debut tardío de asma, debemos hacer el diagnóstico diferencial con EPOC. El tabaquismo suele ser la principal causa de EPOC. En asma puede haber tabaquismo, puede que no. Las alergias, la atopía, es más frecuente en pacientes asmáticos, lo mismo que la carga genética familiar. Los síntomas en asma, al igual que la obstrucción, son variables, fluctúan, mientras que en EPOC suele ser más fijo. La respuesta a corticoides del asma es muy buena, de hecho es el eje principal de su tratamiento, mientras que en EPOC algunos pacientes con características muy especiales van a responder bien a corticoides y otros no. Eso es un poco más tedioso, básicamente vamos a ver que también los patrones espirométricos nos van a ayudar a poder evaluar si es que estamos ante un asma, ante un EPOC, ante un overlap, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, si en el EPOC la obstrucción es fija y constante, yo tengo una espirometría normal, pues yo debería descartar EPOC, ya de inicio, ¿no? Si yo tengo una gran reversibilidad, pues yo debería sospechar principalmente de asma, ¿no? Entonces, igual, los criterios espirométricos nos van a orientar hacia cuál de las dos patologías ante cuál de las dos patologías estamos. ¿Cómo iniciar la medicación de un paciente con sobreposición asma-EPOC? Pues primero pongo las cosas en la balanza y digo que como quién se comporta como asma, se comporta como EPOC, está en el medio de los dos. Si se comporta como asma, lo trato como asma, a pesar de que cumpla criterios de EPOC también. Y si se comporta como EPOC, a pesar de que haya respuesta a algún corticoide inhalado o que haya cierto grado de reversibilidad, si predominantemente se comporta como EPOC, yo lo trato como EPOC, ¿no? Entonces, asma, manejo de base es corticoide inhalado y lo tenemos bastante claro. En EPOC son broncodilatadores de acción prolongada.
Igual vamos a tener otro tipo de pruebas como difusión de gases, difusión de monóxido de carbono, gases arteriales, vamos a ver tomografías, feno, sinofilia, etcétera, que nos van a poder ayudar a diferenciar ante cuál de las dos patologías estamos. Bien, entonces hemos dicho que en asma y EPOC el riesgo de complicaciones es mayor que solamente en asma o que solamente en EPOC. Es importante identificar, no es una nueva entidad clínica, es simplemente la superposición de dos enfermedades que al estar superpuestas agravan los síntomas respiratorios. El manejo va a ser en base a cómo se comporte clínicamente. Se comporta como asma, asma, EPOC, EPOC. Se comporta como los dos, pues un manejo para ambas cosas, básicamente corticoides inhalados y doble broncodilatación. Ahora vamos a hablar del asma en la gestación. La gestación es una etapa de mucha ilusión, para muchas personas, pero también es una etapa de mucho miedo. Y uno de los miedos más grandes que aparecen durante la gestación es el miedo a que la medicación que recibimos pueda dañar al bebé. Y muchas veces las gestantes, de manera equivocada, suspenden su medicación, tanto por miedos personales como muchas veces por indicaciones incorrectas del médico que las evalúa, suspenden su medicación habitual y lo que hace es que su salud se ponga en riesgo y que además pongan en riesgo la salud del niño por nacer. Entonces vamos a ver que durante la gestación suelen haber cambios en control de enfermedad del asma. Algunas gestantes requieren más medicación, otras, por el contrario, se muestran mucho más estables que previamente a la gestación. Esto, además, suele asociarse a que, como les dije previamente, muchas modifican su medicación por miedo a que el medicamento que reciben afecte al bebé. Y lo que tenemos que saber aquí es que lo que realmente afecta al bebé es el asma mal controlada, que se asocia a parto pretérmino, a bajo peso al nacer, a hipoxia neonatal, a hipoxia fetal. Entonces, ¿qué hacer ante la presencia de gestación? Para empezar, mantener la terapia broncodilatadora. Ya habíamos revisado en diapositivas previas que una de las indicaciones para no suspender la medicación preventiva o no disminuir la dosis de medicación preventiva, incluso cuando ya correspondería un desescalamiento, es que esté en la etapa de gestación. Si está gestando, mantenemos la dosis del corticoide preventivo. Lo segundo, idealmente, evaluar función respiratoria. En caso de que sea una gestación planificada, igualmente debería hacerse preferiblemente desde antes de la gestación una evaluación. El seguimiento estricto de las gestantes. La gestante debería controlarse cada 4 semanas con su médico para evaluar la parte de la función respiratoria. Y en caso de exacerbaciones, no tener miedo a utilizar corticoides orales. La prednisona no tiene un pasaje significativo a través de placenta y más bien el mal manejo de las exacerbaciones puede generar una hipoxia materna con una hipoxia fetal, poner en riesgo la vida de ambos. Entonces, no tenerle miedo a los medicamentos para el asma, igual los corticoides inhalados no hay problema, los broncodilatadores como el salbutamol no están contraindicados en la gestación y más bien un asma mal controlada durante el embarazo puede poner en riesgo la salud del bebé y de la madre. El asma y COVID, ¿no? El asma fue considerado como un factor para COVID severo durante mucho tiempo, al menos la primera parte de la pandemia. Hoy se sabe que los pacientes con asma no tienen un mayor riesgo de infección por COVID. Además, afortunadamente, muchas exacerbaciones de los pacientes asmáticos producto de otros virus han disminuido debido a los nuevos cuidados al uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos. Además, no hay un mayor riesgo de fallecer si una persona con asma se infecta de COVID, excepto las personas que han tenido corticoides sistémicos recientemente por exacerbación. Es decir, las personas con un asma mal controlada, con exacerbaciones frecuentes recientes o en poco tiempo previo a la infección, que requieren el uso de medicación de rescate, que requieren el uso de corticoides sistémicos, ellos sí tienen un mayor riesgo de complicaciones en caso de infección, en parte por el simple hecho de ser una infección viral en un paciente con un asma mal controlado y en parte por el virus mismo.
¿Cuál es el tratamiento? Pues lo primero es mantener medicación preventiva. Es importante que los pacientes no suspendan su medicación preventiva. Muchas veces piensan, ¿no? Corticoide, inmunosupresión, me bajan las defensas, el virus es más severo. Ya, no. De hecho, se sospecha que el corticoide inhalado podría tener algún tipo de, brindarle algún tipo de protección a los pacientes asmáticos. ¿Qué más? Idealmente un paciente, y sobre todo en esta época, debería tener un plan de acción, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que los síntomas se exacerben? ¿Cómo manejarlo? Ya habíamos visto el plan de acción previamente, cómo funciona. Deberíamos en esta época evitar nebulizaciones. Además hemos dicho que la principal indicación es el uso de salbutamol a través de aerocámara. Hay pacientes en los que en una exacerbación van a requerir nebulizaciones si no tienen, si sea el trastorno de conciencia, no pueden sostener la respiración 10 segundos, etcétera, pues va a tener que ser nebulizado. Pero en general se recomienda optar siempre por el salbutamol a través de una aerocámara. Y idealmente durante esta época, si es cierto, se habló mucho de la espirometría, no deberíamos restringir un poco las espirometrías, sobre todo en esta etapa donde hay un contagio comunitario, ¿no? Y ya no sabemos quién tiene y quién no tiene el virus. Respecto a vacunación, deberían vacunarse con influenza anual. Luego, a pesar de este tema de atopía, de que se ha dicho que las nuevas vacunas o que las vacunas contra el COVID podrían presentar algún tipo de alergia, que se recomienda tener mucho cuidado los alérgicos, igual el asma, tanto alérgica como no alérgica, en este momento al menos la vacunación contra COVID-19 está indicada. Luego de vacunarse hay que recordar que no es que estemos totalmente inmunes al virus y deberíamos cuidarnos lo mismo como si no nos hubiéramos vacunado. Ya para terminar, hemos dicho que hasta del 5 al 20% de pacientes con asma, sobre todo aquellos que debutan en la edad avanzada, o bueno, debutan en edad adulta, mejor dicho, suelen tener causas ocupacionales. De hecho, la causa principal de enfermedad pulmonar y primera causa de enfermedad ocupacional pulmonar no aguda en países industrializados, en países del primer mundo todavía son onconosis, pero en países industrializados pues es el asma ocupacional. El cuadro clínico es el mismo, ¿no? La diferencia es que vamos a tener que suele haber un empeoramiento de los síntomas en el trabajo o que cuando un paciente sale de vacaciones más bien disminuyen. Entonces, la asociación entre el lugar de trabajo y la presencia de síntomas es un factor de sospecha, pues clínicamente es igual que otro asma. Bueno, quería mencionar que cuando hablamos de asma ocupacional, esta puede ser porque el paciente debuta con asma luego de haber cambiado de empleo o haber iniciado un nuevo trabajo, o porque el paciente previamente asmático tiene un agravamiento de sus síntomas luego de estar en un trabajo diferente. Es importante, bastante importante poder diagnosticar esta asma ocupacional porque suele tener consecuencias bastante significativas, como es el cambio de trabajo para muchas personas. Vamos a ver que en el área de trabajo pueden haber algunas sustancias irritantes, por ahí algunos desinfectantes, algunos químicos que pueden ser almacenados, así como factores climáticos, ¿no? Cambios bruscos, por ejemplo, de temperatura. A veces estamos con aire acondicionado muy fuerte en la oficina, luego hace calor, nuevamente aire muy frío. Esos cambios de temperatura también son factores predisponentes para las crisis de asma o para que se desarrolle este asma ocupacional. Lo ideal en un paciente con asma ocupacional, con sospecha de asma ocupacional, es hacer una prueba de alergias, ver a qué es alérgico. Una vez que tenemos determinada la presencia del alergeno, y si este alergeno se encuentra en el trabajo, hacer una prueba de broncoprovocación específica. Si hay una respuesta favorable, pues deberíamos considerar ya tener el diagnóstico claro de asma laboral. Si no es factible hacer esto, pues tenemos algunos otros signos de sospecha, por ejemplo, que la función pulmonar en el trabajo y en domicilio sean diferentes. ¿Cuál es el manejo de este asma ocupacional? Básicamente el mismo manejo de cualquier asma, pero aquí tenemos que hacer un esfuerzo adicional para identificar agente causal
y evitar la exposición. En caso de que la exposición sea inevitable, pues en todo caso al menos disminuirla lo más posible y reevaluar periódicamente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.